Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les decíamos, esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante, la relación que existe entre el bajo crecimiento económico y la expansión del sector informal en El Salvador. Pero como siempre vamos a poner algunos puntos en contexto del tema. La economía salvadoreña después de la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz se ha caracterizado por manifestar muchas dificultades, entre las que están la baja productividad, la tercerización de la producción, dependencia económica de remesas y finalmente el insuficiente crecimiento económico. En tal sentido, las decisiones tomadas o las que se han dejado de efectuar permiten vislumbrar las causas de las dificultades que se viven en la actualidad en ese tema. Actualmente muchos salvadoreños forman parte del sector informal de la economía, que de acuerdo a algunos análisis funciona en la práctica como una válvula de escape para las y los individuos con niveles educativos más bajos en la sociedad, ya que la mayor parte de mujeres y hombres que conforman ese sector poseen un grado de escolaridad baja, lo que se convierte en un obstáculo en el sentido que disminuyen sus posibilidades de inserción dentro del sector formal. Se catalogan como informales las unidades económicas que no cuentan con los registros básicos para operar. Esas unidades las encontramos en el comercio, industria manufacturera, sector agropecuario y otros sectores. Las relaciones de empleo, en los casos que exista en el sector informal, se basa más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. El bajo crecimiento del país, según estudios hechos por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, incide en insuficientes oportunidades de trabajo para la mayoría de familias, dificultando su progreso y el desarrollo de una vida plena. Una importante ventaja que debería aprovechar El Salvador es la población de edad para trabajar, que representa el 72% de los habitantes del país. No obstante, al analizar el mercado laboral se observan problemas en grupos sociales, como la baja contratación de mujeres y hombres, la elevada subutilización de los hombres dedicados a las labores de subsistencia por autoempleo o en microempresas informales. Según FUSADES, la informalidad es un fenómeno estructural, ya que desde 1998 se mantiene en 70% hasta 2016. En términos de magnitudes, el problema aumenta al pasar de 1.6 millones de personas en 2008 a 1.9 millones en 2016. Es decir, que 279,000 salvadoreños adicionales pasaron a la informalidad en 8 años y otros 58,000 aumentaron el desempleo. Esta mañana vamos a conocer más de un estudio desarrollado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social sobre el sector informal. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Así es, vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana. Ambos son investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Saludamos primero al licenciado José Andrés Oliva. Bienvenido a Canal 12 para conversar de ese tema, Andrés. Muy buenos días a todos. Gracias, Manuel. También gracias a Pedro, que tuvimos la oportunidad de compartir para hacer este trabajo. Así es, saludamos también a Pedro Argumedo, alguien que ya conocemos también por estos estudios que siempre está presentando FUSADES. Pedro, bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por invitarnos a compartir este estudio que hemos realizado con José Andrés. Este es un estudio de que nos ha llevado un par de meses realizarlo y gracias por la amable invitación. Definitivamente, Pedro, hay aspectos importantes respecto al sector informal que me parece a mí que tenemos que analizar y tenemos que conocer. La mayoría de veces se dice que la riqueza de El Salvador es su gente, es su capital humano para poner adelante, digamos, esa fuerza de trabajo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada vez es más la gente que se está sumando al sector informal y son menos las oportunidades de empleo a nivel formal? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo lo explican ustedes? Sí, bueno, quizás una primera, hay como dos grandes bloques en los cuales podríamos repartir el análisis, ¿verdad? Uno es cómo está el mercado laboral, ¿verdad? Es decir, qué le ha pasado a todo el tema de empleo y población del país. Y lo otro es por qué esas circunstancias de por qué el empleo está complicado y lo vinculamos al tema del crecimiento, ¿verdad? Que es donde se surgen las oportunidades. Quizás me voy a referir un poco nada más a un tema de marco, ¿verdad? De marco de las cifras de empleo, y porque eso nos ayuda un poco a situarnos las dimensiones de los problemas
Y quizás una primera idea es tener en cuenta que en el país somos 6.5 millones de habitantes, ¿verdad? De esos 6.5 millones de habitantes, la población que está en edad de trabajar son 4.7 millones. Es decir, tenemos afortunadamente un país con mucha población en edad de trabajar, la mayor parte está en edad de trabajar, y de esta población en edad de trabajar hay dos subgrupos. Hay un subgrupo que es la población inactiva y la otro grupo es la población económicamente activa. La población económicamente activa son aquellos que reciben una remuneración por la actividad laboral que realizan. Pero la población inactiva son, por ejemplo, los estudiantes, las amas de casa, ¿verdad?, que no reciben remuneración, hacen una actividad, pero no reciben una remuneración. Sobre la población inactiva, lo que nosotros resaltamos en el trabajo es que de 1.8 millones que forma parte de esa población inactiva, lo que preocupa es que 1.4 millones, es decir, la gran mayoría son mujeres. Es decir, que la cara del desafío en el tema de población inactiva es que hay una gran cantidad de mujeres que están y que forman parte de la población inactiva, y un desafío es que la mayor parte de esas mujeres pasen a ser parte del mercado laboral, ¿verdad?, de la población económicamente activa. Ahora, sobre la población económicamente activa, que son 2.9 millones, es decir, ese es todos los salvadoreños que ahorita andamos trabajando, que hacemos mover el país, y de esos 2.9 millones quizás lo más relevante es que 1.9 millones son informales, es decir, es una población que labora pero no tiene una seguridad social, ¿verdad? Y tiene un efecto negativo en esa dirección. Y lo otro grupo que está dentro de la población económicamente activa son los desempleados que andan buscando empleo, ¿verdad? Exactamente. Tenemos la gráfica 2 del estudio que ustedes nos presentaban, y ahí creo que podemos dimensionar todos los datos que estaba Pedro mencionando, señalando. Ahí tenemos exactamente las divisiones de cómo está la población en edad productiva, la gente que está buscando empleo, y cómo podemos encontrar el sector formal y el sector informal, y los niveles que tienen, ¿no?, cada uno. Exacto. Entonces, en esa gráfica, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, está en rosado el tema de las mujeres, que es la cara de la población económicamente inactiva. En la parte superior de las columnas, de las columnas está la parte de la población económicamente activa, en donde comentaba que las informales son 1.9 millones, los desempleados son cerca de 200.000 personas, y quizás lo más grave de nuestra economía es que 800.000 personas están en el mercado formal, es decir, que estas 800.000 personas están cumplen con todas las normas de ley. Y yo creo que, Pedro, ahí podemos hablar también respecto a por qué se discutió tanto de que era necesario incluir en el sector, al sector, por ejemplo, pensiones, al sector informal. De hecho, se analizó durante el tiempo que estuvo la propuesta de pensiones en discusión, y se decía, ¿por qué no tocar al sector informal también? Pero no se encontró el mecanismo, por lo menos, al menos en lo que se discutió, para incluir a toda esta gente. Y tal vez decían, ¿pero por qué el sector informal? Porque estamos hablando de la cantidad de personas que, de acuerdo al estudio que ustedes han elaborado, son 1.9 millones de personas, que son incluso más que los que están en este momento cotizando y trabajando por una pensión, ¿no? Sí, efectivamente, Manuel, nosotros dándole mucho pensamiento a esa parte de la población, sí no mirábamos como muy factible que una cantidad semejante de personas pasara a la formalidad de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un problema complejo que tiene que ver mucho con la productividad de las mismas personas, a lo que vamos a entrar en un momento. Que eso no es suficiente para encarar las contribuciones obrero-patronales que se tienen que realizar, ¿verdad? Ahondando en los grupos poblacionales, comentarte que este es el primer esfuerzo que se ha hecho para comparar el marco poblacional que nos dejó después del censo del 2008. O sea, después del censo todas las poblaciones han ido creciendo y podemos hacer una comparación. Y ahí saltan lo que nosotros le llamamos cómo se van incorporando los grupos, ¿no?
Y, por ejemplo, miramos que de las personas que tienen edad de trabajar, que están en la fuerza laboral o la PEA, se incorporan en promedio 54.000 personas cada año. De hecho, tenemos la gráfica siguiente, donde dice 91.000 salvadoreños son los que se incorporan al grupo en edad de trabajar. Sí. Sin embargo, 54.000 o 6 de cada 10 entran a formar parte de la fuerza laboral. Es este gráfico que tenemos acá, y yo creo que ahí podemos ir dimensionando los datos y poniéndolos en perspectiva para todas las personas que nos están sintonizando. Correcto, lo que tenemos ahí es que de las 91 personas que tienen edad de trabajar, 54.5 entran a tener una vinculación con el trabajo, es decir, toda aquel persona que recibe una contraprestación por algún trabajo, puede ser muy pequeño o más remunerado, pero lo interesante es que hay un grupo de personas, como decía el licenciado Argumedo, que no entran a la fuerza laboral por razones culturales, por razones de género que tienen que ver con la mujer. O sea, 8 de cada 10 personas que están en los inactivos son mujeres. Entonces es una parte importante que no termina de incorporarse al mercado laboral. Definitivamente me parece importante que hablemos respecto al tema crecimiento. El Salvador desde el año 96 ha tenido una caída en sus tasas de crecimiento, y esto puede explicar también el fenómeno que estamos analizando en este momento, el crecimiento del sector informal, porque directamente el estudio que ustedes hacen hace esa relación, ¿no?, entre los niveles de crecimiento económico del país y la expansión de un sector que de pronto, digamos, está ocupando un gran espacio del movimiento económico del país. Sí, bueno, tu pregunta es sumamente clave, Manuel, porque, viene la pregunta, bueno, tenemos estos resultados y cómo los cambiamos hacia adelante, porque muchos jóvenes entran a buscar empleo y no lo encuentran, ¿verdad? O muchas mujeres, después de buscar empleo, se cansan y se vuelven inactivas. Entonces, ¿cómo cambiar la realidad hacia adelante? Entonces, lo que hicimos fue hacer una comparación de 1990 hasta 2016, es decir, ahí tenemos un cuarto de siglo, ¿verdad? Sí. En donde la economía pasó por terremotos, por grandes cambios, acuerdos, inundaciones y efectos internacionales como crisis, ¿verdad? Entonces, en esos 25 años, lo que observamos es que el crecimiento de la economía fue 3%. Y el crecimiento de los empleados formales en el Seguro Social fue 3.6%. Lo que esos dos datos nos dicen es que si la economía crece a 3%, el empleo formal crece a 3.6% en 25 años, ¿verdad? Entonces, esa información nos está diciendo de que el ritmo del crecimiento determina fuertemente la cantidad de empleo formal que se genera en la economía del país. Ahora, ¿qué nos ha pasado, verdad? Retomando este periodo que ya mencionaba José Andrés, de 2008 al 2016, la economía ha crecido menos de 2%. Y lo que hemos tenido es que a ese crecimiento de 2%, de cada 5 personas que entran al mercado laboral, solo una encuentra empleo formal. Entonces tenemos que con 2%, lo que tenemos es que estamos garantizando la angustia de muchas familias en el hogar, ¿verdad? Que están con sus hijos estudiando bachillerato, acaban de hacer la PAES, y algunas van a poder estudiar el siguiente año, y otro grupo muy importante, cerca de 55.000, van a tener que buscar empleo. Pero si se generan muy pocas oportunidades de empleo, es una angustia para las familias. Entonces, aquí nosotros hicimos un ejercicio en cuanto a decir lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si nosotros como sociedad nos hubiéramos puesto de acuerdo en que de 2008 al 2016 todas las personas que entraban a buscar empleo en ese periodo lo hubieran encontrado, un empleo formal? Sí. Entonces, para que eso se diera, el empleo formal debió haber crecido a 6%. Es decir, de 2008 a 2016, si la economía hubiera crecido a 6%, lo que hubiera sucedido es que todas las familias hubieran, con sus jóvenes que ingresaban a buscar empleo en el mercado formal, hubieran encontrado. Entonces, esa medición dura, así con los datos que tiene el país, nos da un norte de que si queremos hacia adelante en verdad resolver el problema fundamental de los hogares, que en cada encuesta que se realiza dice mi principal preocupación es el empleo. Entonces, ahí tenemos un dato que nos orienta hacia dónde deberían ir los acuerdos que deberían sostener
este periodo que estamos abriendo ahora para elecciones presidenciales y los debates que van a haber de políticas públicas, deberíamos de tener como meta que todos los programas tengan como fin garantizar el bienestar de las familias, y garantizar ese bienestar de las familias viene por el hecho de mantener una tasa de crecimiento muy alta, de 6%, pero con ese dato es que estamos logrando que las familias logren tener el aliciente de que sus hijos podrán encontrar un empleo formal o desarrollar una actividad empresarial en donde puedan tener una demanda, ¿verdad? Porque con empleo formal puede haber una demanda y pueden comprarle los productos y servicios. Entonces, ese creo que es uno de los mensajes donde nosotros nos concentramos justamente con la pregunta que tú hacías, porque encontrábamos estos datos y decíamos, bueno, y ahora, ¿cómo resolvemos esta situación, verdad? Entonces, esta situación era, bueno, veamos los datos de crecimiento, veamos una serie de 25 años, luego veamos la serie corta de 2008 a 2016, veamos cómo lo podemos resolver, y la forma que encontrábamos para resolverlo era que la economía creciera a 6%. Definitivamente hay aspectos y elementos muy importantes de la investigación que ha hecho FUSADES, el Departamento de Estudios Económicos, y uno de los elementos que ellos señalan es la inactividad, que afecta en mayor grado a las mujeres. De hecho, tenemos una gráfica donde tenemos los elementos que ellos han recopilado, y por supuesto le vamos a pedir a José Andrés que nos explique qué es lo que nos está indicando esto, por qué afecta, digamos, la inactividad sobre todo a las mujeres. Hay factores, digamos, de gente que por embarazos de pronto que interrumpen la vida laboral, gente que de pronto se casa y dice, no, yo no voy a trabajar porque me voy a dedicar a las labores domésticas. ¿Qué es lo que está pasando con este dato en específico? Sí, les comento, nosotros tratábamos de observar estos tres subgrupos, la inactividad, y miramos primero esta realidad de las mujeres. Y bueno, es una temática que de FUSADES hemos venido haciendo otros estudios antes para referirnos a esta situación. Entonces, nosotros la información que tenemos es la información de la encuesta de hogares, y cuando uno indaga en esas preguntas, cuando se le pregunta a la mujer directamente, mire, ¿y usted por qué ya no buscó trabajo y se quedó en el hogar? Una respuesta por general es que hay responsabilidades familiares que atender, es decir, son más que todo actividades de cuidado hacia los niños y hacia los adultos mayores. Esa es la respuesta que aparece ahí con más repetición. José Andrés, cuando hablamos de la situación de las mujeres hay una cantidad de elementos que a mí me parecen que son primordiales que los mencionemos, porque de hecho las autoridades de salud han hablado de la cantidad de embarazos adolescentes y cómo, por ejemplo, un embarazo adolescente puede perpetrar o puede perpetuar los círculos de pobreza, porque ellos decían, de pronto una adolescente se embaraza, ya no estudia y de pronto tiene que dedicarse a cuidar al bebé que va a traer. Entonces decían, es por eso que el efecto sobre todo de las condiciones económicas se ve reflejado en este tipo de casos, y creo yo que al final algunos elementos vienen también en el estudio que ustedes han hecho de la inactividad de muchas mujeres que de pronto ven interrumpida su vida académica y también por ende su vida laboral, ¿no? Sí, es preocupante que debido a esas condiciones no puedan desarrollarse a plenitud, ¿verdad? Nosotros estamos viendo las conexiones entre el progreso, el desarrollo humano y los grupos poblacionales, y definitivamente la mujer necesita un abordaje especial, una política pública adecuada hacia su problemática, y también que tenga la dimensión suficiente. Y en ese sentido se pueden hacer muchas cosas, pero también debe haber creación de empleo, y creación de empleo formal en una cantidad suficiente para que los grupos poblacionales, incluida la mujer, también puedan incorporarse, ¿verdad? Es decir, otro rasgo importante entre las mujeres es, si mi hijo no está seguro, pues yo no voy a salir de la casa. Sí. Es importante brindarles la seguridad también a esos niños que están brindándole el cuidado a estas mujeres. Entonces su trabajo es muy importante para la sociedad, pero también hay que vincularlas también hacia su desarrollo personal y que puedan tener una vinculación al mercado laboral. Hablábamos de la cantidad de gente que se incorpora a la fuerza laboral cada año, pero también hablábamos de la cantidad de gente que logra entrar directamente a la población económicamente activa. Tenemos este otro dato que a mí me parece que es importante que lo expliquemos, porque dice que de los 54.000 que entran por año a la fuerza laboral, 12.000 encuentran un trabajo formal y el resto va al sector informal. Esto me parece a mí que es una situación alarmante. Sí. Bueno, es justamente esa gráfica es el promedio que hemos tomado nosotros de 2008 a 2016, ¿verdad? Y entonces, en cada año
en promedio, entran al mercado laboral 55.000 personas, redondeando, ¿verdad? 55.000 personas entran al mercado laboral a buscar empleo. Entonces, el problema es que la economía crece tan poco que solo se generan 12.000 empleos formales. Y nos queda un enorme grupo de salvadoreños que no encuentran empleo formal y se van a la informalidad. Ahora, lo otro también terrible es que hay 7.000 personas que están desempleadas, que entran el siguiente año, van a buscar empleo y no encuentran, y es donde vemos a los jóvenes principalmente que acuden a los llamados de empleo y se encuentran principalmente con largas filas haciendo cola para poder tener y aprovechar esa oportunidad de empleo. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos cambiar es ese flujo de angustia, diríamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para poner un dato muy relacionado a lo que hemos visto en las semanas pasadas, se acaba de hacer la PAES. Sí. Cerca de 80.000 jóvenes hicieron la PAES. De esos 80.000 jóvenes, 25.000 el otro año van a entrar a estudiar a las universidades o los centros tecnológicos. Nos van a quedar 55.000 jóvenes. De esos 55.000 jóvenes el otro año, muchas madres de familia están preguntándose, bueno, quizás mi hijo va a encontrar un empleo formal, la gran mayoría se va a ir al mercado informal porque la economía va a seguir creciendo muy poco y otra cantidad van a quedar desempleados. Hay que tener en cuenta que también muchos terminan migrando, ¿verdad? Y eso ha servido como una válvula de escape de la presión social, de la falta de oportunidades, pero en la medida que Estados Unidos siga siendo más estricto en su política migratoria, esa válvula de escape se va a cerrar y el problema social lo vamos a tener adentro, es decir, con los jóvenes sin oportunidades, los que ya tenemos, más ese grupo que pueda venir hacia el país. Entonces eso se vuelve más apremiante para que en realidad el país logre los acuerdos entre el sector público y el sector privado para construir una agenda que permita tener un crecimiento más alto y más ordenado y que podamos, brindar las oportunidades de empleo a esta gran cantidad de jóvenes que buscan. Y no debemos de perder de vista que en Centroamérica y en el mundo y en Estados Unidos los salvadoreños somos muy reconocidos por nuestra capacidad laboriosa. Entonces, nuestro principal activo de capacidad laboriosa lo perdemos por falta de acuerdos para lograr aprovechar ese gran activo que tenemos de jóvenes con gran deseo de trabajar. Entonces, ahí viene de nuevo cómo resolver esta situación, cómo cambiar la estructura y sobre uno de los temas que tú planteabas sobre el problema de los embarazos en jóvenes, cómo también ellos cambiarles el horizonte de ponerles, miren, estudien, van a haber oportunidades de empleo hacia adelante y que ellos puedan construir su propio hogar de manera más sostenida en mediano plazo, acompañado de un buen programa de educación juvenil y de habilidades formales para que puedan ellos entrar al mercado laboral. Pero hay un factor que quizá tal vez brevemente me lo pueden responder ustedes en el sentido de las apuestas que hace el país por educación. ¿Qué tanto incide en todo esto que estamos mencionando? Porque si vemos, el Ministerio de Educación es uno de los que tiene una mayor asignación presupuestaria, pero aún así vemos condiciones totalmente de precariedad en muchos aspectos del funcionamiento de esta institución del Estado. Sí, una muestra de lo que tú mencionas, de la despreocupación en este sentido, viene en el presupuesto 2018, donde desafortunadamente observamos que una de las partidas de presupuesto que se reducen es lamentablemente educación, ¿verdad? Y eso nos está ilustrando la falta de visión de dónde deberíamos de poner los recursos y dónde deberíamos de hacer también los cambios administrativos para tener una mejor formación en cuanto, uno es la calidad de la educación, mejorar la calidad, mejorar la infraestructura de las escuelas que ya existen y ampliar la cobertura de educación, ¿verdad? Que son los temas que han quedado pendientes. Pero nuevamente, quizás tu pregunta es oportuna en el sentido de que una muestra donde no estamos enfocados en lo verdaderamente importante y no respondemos al drama de la falta de oportunidades es el presupuesto 2018, donde educación, que debe ser las áreas donde nosotros pongamos los recursos para mejorar las oportunidades de nuestros hijos, se ha recortado, ¿verdad?
Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más de este estudio que ha hecho el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando de un estudio que ha desarrollado el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, donde se habla de la situación del sector informal en El Salvador, su crecimiento a lo largo de los últimos años. Se encuentra con nosotros José Andrés Oliva y Pedro Argumedo, que son los investigadores que han llevado adelante este estudio. Hablemos de los jóvenes, lo que podemos dimensionar o qué podemos tomar de la situación de los jóvenes a partir del estudio que ustedes han realizado. Pues es importante la situación de los jóvenes. Yo quiero comentar que este es otro esfuerzo que hemos hecho para vincular el crecimiento con otro tema que se llama la inclusividad del crecimiento. Es decir, si nosotros observamos las caras de los grupos poblacionales que necesitan vincularse más, estamos dando esa visión. Entonces, resulta que el segundo grupo más importante es el del desempleo y no dudamos en afirmar que el grupo socioeconómico más afectado por el bajo crecimiento económico son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son ellos los que están buscando empleo y no encuentran. Entonces, el desempleo realmente se define como aquella persona que busca empleo y no lo encuentra. Si uno mira el promedio nacional de desempleo es 7, pero si uno lo mira en los grupos, tenemos la gráfica que está ahí y vemos cómo el desempleo llega a 11% en el 2016 entre los jóvenes, o sea, mucho más alto que el promedio. Y si lo comparamos con la población, aquí definimos joven como de 16 a 30 años, la población que está por encima tiene una tasa de desempleo más baja. Entonces, definitivamente que el desempleo tiene cara de joven y el joven es realmente el que sufre el bajo crecimiento económico. Y nosotros cuando examinamos los datos de la encuesta de hogares, vimos, por ejemplo, al separar entre formal e informal las poblaciones, vimos un nulo crecimiento en el empleo juvenil formal. Sí. Lo cual quiere decir que esa porción de la población que entra a la población económicamente activa joven, que ronda los 10.000 por año, 6 pasan a la informalidad y 4 pasan al desempleo. Entonces ahí hay un drama importante, ¿verdad? Y al final estos jóvenes terminan migrando, porque al no tener perspectivas en el país, terminan migrando. Y cuando hicimos el estudio nos topamos con una afirmación de un trabajo del Fondo Monetario que dice que El Salvador tiene la tasa de crecimiento de la fuerza laboral juvenil más baja en la región. Entonces eso lo atañe también de que es sui generis en el país y también podría estar explicando una parte del bajo crecimiento que tiene el país más estructural. Es decir, cuando esos jóvenes ya no trabajaron aquí, no se crearon esas empresas aquí, entonces en el mediano plazo también hay menos crecimiento. Yo creo que es importante que dimensionemos a ver el comportamiento que ha tenido el sector informal a lo largo de los años, que lejos de reducir, ha crecido. De hecho, el dato que encontraba yo en el estudio que ustedes han realizado son 1.898.000 personas que estarían en el sector informal. A mí me parece que es importante que lo dimensionemos porque ahí podemos explicar también cómo el comportamiento de la economía, que ha sido, digamos, un tanto complicado a lo largo de los últimos años, también ha contribuido a que este sector vaya creciendo, el sector informal de la fuerza laboral. Sí, como tú mencionabas, ese dato de 1.900.000 personas, ¿verdad? Es el dato del 2016 que están en la informalidad. Y en 2008 ese mismo grupo era 1.600.000, es decir, hemos tenido un aumento de más personas, o sea, a medida que ha pasado los años, de 1.600.000 personas en informalidad, hemos pasado ahora a 1.900.000, es decir, se ha aumentado en 300.000 personas los informales, ¿verdad? Entonces, esa situación es preocupante y pueden ver que a lo largo de, como lo muestra la gráfica, desde el 98 al 2016, la línea que aparece abajo es la tasa de población formal, ¿verdad? Las que tienen un empleo formal y que están cotizando al ISS y a las AFP. Pero yo quisiera referirme a dos desafíos, si lo vemos hacia adelante, cómo podríamos cambiar a la vuelta de 10 años en donde la tasa informal sea la más baja y la tasa de formalización sea la más alta. Sí. Entonces aquí hay dos desafíos. Uno es
¿cómo hacemos para que las normas que se le exigen a los informales, y en la primera parte de la presentación que se realizaba, mirábamos ahí que mucha de la población informal trabaja en los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a decir a este grupo de personas que se formalicen cuando hay muchas normas que lo hacen muy difícil? Por ejemplo, nosotros tenemos en una gráfica, en esta gráfica, en la cual mostramos lo que... De hecho, es la gráfica 9, para que nos la pongan en pantalla y lo podamos explicar mejor. Le vamos a ir a la producción. Entonces, la gráfica 9, ahí tenemos la gráfica, Pedro. Ok, en los televidentes, si pueden ver en la columna izquierda, es el salario. Por ejemplo, si un trabajador y un empresario dice, mire, nos vamos a poner de acuerdo en un salario de $300, pero vamos a cumplir las normas de ley. Entonces, primero es que el trabajador tiene que pagar el 3% al ISS y el 7.25% a la AFP. Entonces, al trabajador se le descuenta el 10% del salario de $300. En el mes, el trabajador realmente recibe $269. Eso es lo que él recibe al final del 30 de mes, porque se le descuenta eso. Pero el empleador, el empresario, no paga los $300, porque él tiene que pagar el 7.5% del ISS y 7.75% de AFP más 1% de INSAFOR. Es decir, el empresario va a pagar $350. Sí. Entonces, el empresario tiene que pagar más en el mes, el trabajador recibe menos en el mes. Entonces, ahí hay un incentivo a que muchos trabajadores dicen, mire, mejor páguemelo, pero sin descuento, ¿verdad? Y por eso muchas veces encontramos que en la cotización al ISS hay como 600.000 personas en el sector privado, pero en las AFP es mucho menor, hay como 100.000 personas menos, porque el descuento es mucho más alto. Sí. Entonces, si nosotros vemos esas cargas laborales y las vemos, por ejemplo, en el mercado, ¿cómo le vamos a exigir a alguien que está en el mercado que se formalice si tiene que pagar todas esas cargas más altas? Entonces, en otros países que tienen el mismo problema de informalidad, como el caso de México, lo que han hecho es reducir las tasas, ¿verdad? Y acoplar programas más ad hoc para que más personas puedan gozar, por ejemplo, de una seguridad social, que puedan tener, una cobertura en términos de salud, y que puedan también cotizar para un ahorro de pensión. Entonces, una tarea importante es, revisar la normativa legal, porque la normativa legal está basada en estándares globales, ¿verdad?, de compañías multinacionales, bien productivas y muy eficientes, pero nos olvidamos que el 70% de los trabajadores son informales y no pueden tener esas condiciones. Entonces, bajamos un poco la línea de exigencias, por un lado, para poder mover y ampliar la zona de formales. Y la otra gran componente, que lo hemos mencionado, que la única medicina segura que va a resolver el problema de la alta informalidad es si logramos crecer a 6% y logramos también desarrollar actividades que tengan una productividad más alta, ¿verdad? Porque de esa manera, si tenemos actividades, por ejemplo, voy a mencionar una actividad como por ejemplo los call centers o actividades de servicios a distancia, pagan más salarios más altos que el mínimo. Entonces nosotros deberíamos de poner una estrategia, por ejemplo, con los jóvenes, de que aquellos hacen una paecita 9º grado, y esta paecita 9º grado, los que saquen arriba de 8, becarlos en bachillerato para que sean bilingües, y decirles, si ustedes tienen la capacidad de seguir estudiando, sigan estudiando, ya son bilingües. Claro. Ahora, pero si no, pueden entrar al mercado laboral a medio tiempo, a tiempo completo, en una empresa de call center y servicios a distancia, y eso le permite tener los ingresos para que él pueda ayudar a su familia, para que él se pueda ayudar y seguir estudiando, ¿verdad? Esa debería ser una estrategia que en otros países se ha hecho, y en el caso de nosotros es una tarea pendiente. No, definitivamente que hay una cantidad de elementos importantes a retomar del estudio realizado por FUSADES, y la pregunta que surge es, ¿puede lograr El Salvador en determinado momento crecer a ese 6%, que sería como el ideal para generar una cantidad de empleos formales? Y es la que queda pendiente, ¿no? Porque vemos las condiciones y ya estamos casi al cierre de un año más, donde la economía apenas si va a lograr superar el 2%, que ha señalado el Banco Central de Reserva, ¿no? Una manera de responder esa pregunta es ver los ejemplos que hay entre países, ¿no? Hay otra gráfica que tiene la comparación de la tasa de formalidad en todos los países de América Latina. Sí. El Salvador resalta en esta línea negra que está aquí,
no es esa, pero es otra gráfica, donde está como estable en 30%. Pero Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá han aumentado su tasa de formalidad de 60 a casi 70%. Entonces, a través de un crecimiento alto, continuo e inclusivo quiero decir, entre un crecimiento alto e inclusivo, han podido incorporar a más gente a la formalidad. Entonces, si otros países pueden, El Salvador también puede. La cuestión es que logramos tener una dirección en una estrategia como la que describía el licenciado Pedro Argumedo. Muy bien, creo yo que son algunos elementos del estudio que ha desarrollado FUSADE. Es un estudio amplio, que hay una cantidad de elementos. De hecho, lo podemos encontrar en el sitio web de FUSADE ya. Sí. Entonces, por si usted quiere leerlo y tener un mayor conocimiento respecto a lo que hemos hablado esta mañana. Por el momento, nosotros vamos a cerrar aquí el espacio de la entrevista. Como siempre, le agradecemos a Pedro Argumedo y a José Andrés que han venido a acompañarnos para hablar un poco de este tema. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Ha sido un gusto poder compartir estos números y pueden también en la página web de FUSADE encontrar este estudio y la presentación. Muy amables a todos por su atención y muy buenos días. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana. Vamos con Célida Magaña, que tiene más información en este día.